Estimados muchachos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con nuestros temas. Eh, Como les decía, ya pueden ver ustedes las notas de la práctica 3 en el sistema. En general, veo que hay un buen análisis. Y para seguir profundizando algunos conceptos, veremos hoy y la próxima semana algunos temas relevantes para luego la semana del 22 al 26 tener el último caso del curso. De lo que vamos a hablar hoy es de las competencias directivas, ¿no? Entonces, habiendo visto motivos, motivación, autoridad, poder y delegación, es momento de ir un poco a uno de los centros del curso, que son las competencias directivas. Habíamos dicho en algún momento que uno, cuando va estudiando y se va formando a lo largo de la carrera, desarrolla capacidades, ¿no? Capacidades que están basadas en los conocimientos, los conceptos que uno tiene, las herramientas, ¿no? Conocimientos de conceptos, conocimientos de herramientas, dan una capacidad de hacer algo. Pero luego, llevado eso ya a la práctica, al trabajo profesional, al desempeño profesional, estos se convierten o deben convertirse en competencias, es decir, en saber hacer las cosas frente a ya encargos concretos en una empresa, en una organización, eh, y para eso no solo es suficiente tener los conocimientos, los conceptos y conocer las herramientas, sino tener una serie de capacidades, no técnicas necesariamente, que ayudan a que desarrollar las actividades laborales se den de mejor manera. Y más aún, si uno va ocupando posiciones directivas, tener competencias para dirigir personas, para mandar, ¿no? Hay que saber mandar. Eso es algo que no se enseña en la técnica. Hay conceptos que uno puede tener, pero luego hay una suma de competencias que dan como resultado que uno tiene realmente la capacidad de mando, ¿no? La capacidad para mandar, dirigir personas dentro de las organizaciones. Entonces vamos a revisar algunas de estas competencias que debe tener un directivo, una persona que dirige, una persona que manda. Y para ello, nuevamente, vamos a volver a esas tres dimensiones de la persona de las que hablábamos, ¿no? La dimensión corporal, la dimensión intelectual y la dimensión volitiva, ¿no? De la voluntad, cuerpo, inteligencia, voluntad, ¿no? Y relacionado a ello, habíamos visto que también encontramos los distintos tipos de motivos, ¿no? Motivos extrínsecos, motivos intrínsecos y motivos trascendentes, ¿no? Entonces, el saber dirigir, tener competencias para dirigir, también las podemos ubicar en esos tres niveles. Así tendremos competencias estratégicas, hay que tener competencias estratégicas, eh, pensamiento estratégico, que está relacionado con la eficacia y que a su vez la eficacia está relacionada con los motivos extrínsecos y por lo tanto con ese aspecto material, corporal que se tiene, ¿no? Un poco los tres niveles que hemos visto. Entonces uno, por un lado, se mueve por motivos extrínsecos, pero también motiva por motivos extrínsecos. Y además busca resultados extrínsecos, busca eficacia y para ello hay unas competencias que son del orden de la estrategia, ¿no? Competencias estratégicas. Hay personas que tienen muy buen pensamiento estratégico, eh, pero
no solo es bueno tener pensamiento estratégico, como hemos ido viendo en lo largo de las clases, ¿no? Está bien la estrategia, pero también hay que bajar un poco al plano de, de las personas y de conocer a las personas y interactuar con las personas que están en el nivel de la atractividad y de desarrollar eficiencia, ¿no? A nivel organizacional. Y para eso hay que tener ciertas competencias ejecutivas. Competencias ejecutivas que me ayuden a lograr eficiencia en el plano de la atractividad de la organización, que está relacionada con esos motivos intrínsecos que debemos mover en las personas, que están en el plano del conocimiento y de la inteligencia, ¿no? Eh, y además hay unas competencias que están o se mueven en la dimensión de la unidad, ¿no? Estas son propiamente las competencias de liderazgo, ¿no? Que lo que buscan es que haya unidad en la empresa y la unidad se logra cuando además de resultados extrínsecos e intrínsecos hay resultados o se buscan resultados trascendentes. Entonces, un buen directivo tendrá que desarrollar competencias en los tres niveles: competencias estratégicas, competencias ejecutivas y competencias de liderazgo. Hay gente que es muy buena estratega, pero poca capacidad de ejecución, ¿no? Ejecutiva. Hay personas que tienen algunas cualidades personales que las hacen, digamos, tener autoridad, tener ascendencia sobre el resto, pero que no necesariamente tienen competencias ejecutivas y estratégicas, ¿no? Eh, y por poner algunos ejemplos, sin querer de ninguna manera disminuir la labor que hacen algunas personas en la empresa. Todos los partícipes de la empresa, si están ahí y es una empresa bien pensada, tienen una función que es importante. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y más aún, todas las personas son infinitamente importantes, sino que hay distintos roles y algunos roles tienen un mayor alcance que otros. Entonces, claro, una persona que es un analista, ¿sí? Como repito, sin disminuir en absoluto el trabajo de nadie. Hay analistas que son extraordinariamente buenos, ¿no? Pero a una persona que es analista no se le exigen competencias estratégicas, porque el analista no está viendo tendencias en el mercado, no está viendo tendencias en el sector, no está necesariamente haciendo vigilancia tecnológica, ¿no? Eh, yo lo que les recomiendo es que desde ya empiecen a desarrollar esas competencias, que les ayudarán a generar mucho más valor dentro de la organización. Pero no es algo que la organización exige. Si ustedes dan eso, se valorará y seguramente tendrán más opción de ocupar puestos de dirección. Pero a un analista no se le exige que tenga competencias estratégicas porque esa no es su función, ¿no? Eh, Mientras que a un gerente sí se le exige porque tiene que tener esa visión estratégica, además de conocer el aspecto técnico del trabajo que realiza o del área que dirige, ¿no? Y también competencias ejecutivas, ¿no? Que logre que los equipos coordinen bien, etcétera. Entonces ahora vamos a ver cuáles son esas competencias estratégicas, ejecutivas y de liderazgo que un directivo debe ir desarrollando, porque esto es algo que también nadie lo tiene ya completamente perfeccionado, ¿no? Desde el principio. Es algo que se sigue aprendiendo y una de las cosas importantes es tener claridad que existen esas competencias, ¿no? Y de vez en cuando evaluarse y ver cómo te va en las competencias estratégicas, cómo te va en las ejecutivas, cómo te va en las de liderazgo. Y ver en cuáles estás, digamos, un poco más débil y tienes que reforzar para tener más competencias de dirección. Entonces es un poco el objetivo de estas clases, que ahora que vamos viendo estos temas, tú también reflexiones
y pienses un poco de cómo estás tú en estas competencias y cuál consideras que debes desarrollar un poco más, reforzar un poco más, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco también esta clase, que ustedes hagan reflexión sobre sus propias competencias. Y empezamos entonces con las competencias estratégicas. eh, y la primera que ustedes van a ver ahí es la de visión de negocio. Ya al inicio del curso yo les había hablado de una competencia blanda que denomino sentido de la realidad, ¿no? Amplio conocimiento de la realidad. Ya se acordarán un poco, que es esa capacidad que tiene un profesional de no solo conocer su ámbito acotado de conocimiento, sino tener esa capacidad de ver más allá, conocer distintas ciencias, distintas disciplinas, distintos aspectos de la realidad. Y cuanto más conocimiento tengas de la realidad, pues tienes también más visión estratégica, ¿no? Entonces, la primera competencia que verán ustedes ahí es la visión de negocio, ¿no? Eh, que es la capacidad que uno tiene de, aún estando en una función operativa o técnica, lo va haciendo considerando el impacto que tiene su trabajo en todo el negocio en general de la organización, o en toda la misión de la organización, si no es una empresa, ¿no? Una visión de negocio, hacia dónde va nuestra institución, hacia dónde debe ir, conoce su sector, ¿no? Analiza las tendencias de consumo, las tendencias tecnológicas, ¿no? Entonces, el amplio sentido de la realidad te ayudará, que es una competencia, no sé si lo comenté en su momento, pero hay algunos que se denominan especialistas generalistas, ¿no? Hay personas que dicen yo soy un especialista generalista, es decir, conozco un poco, pero de muchísimas cosas. Y eso me ayuda a interactuar conceptos para proponer soluciones. Entonces, por ahí va el amplio sentido de la realidad, ¿no? Tratar de ser un poco especialista generalista. Y eso, ya llevado a esta competencia estratégica que estamos viendo de la visión de negocio, a lo que te lleva es a tener más visión de hacia dónde debe ir tu negocio. Es una competencia estratégica. En el octógono lo hemos visto, ¿no? Cuando hemos hablado de que la estrategia debe responder al entorno externo. ¿Para qué? Para ganar la guerra, que es la competencia, ¿no? Ganar presencia de mercado, mejorar los ingresos, ¿no? Posicionar mejor nuestra marca. Todo eso tiene que ver con la visión de negocio. Identificando oportunidades también, ¿no? ¿Dónde están las oportunidades? Las oportunidades no llegan así como regaladas, ¿no? Las oportunidades exigen creatividad, ideas, pero también un trabajo, ¿no? Un saber identificar cuándo es oportunidad y tomarla, ¿no? Entonces, esa es una primera competencia que hay que tener, aún estando en una posición que no es de dirección, pero siempre contribuyendo. Y verás cómo tus jefes, un gerente, valora mucho cuando uno está no solo en lo suyo técnico, sino está dando ideas que van más allá y sobre todo contribuyendo a esa visión de negocio que se tiene que tener, ¿no? Entonces, es una primera competencia. Eh, como decía antes, es parte de ese desarrollo del pensamiento estratégico, ¿no? ¿Y cómo se desarrolla esta competencia? Para empezar, siendo muy observador, ¿no? Yo creo que es una de esas competencias que se está perdiendo mucho con la invasión de los smartphones, ¿no? La gente está tan centrada en cosas tan concretas que ya no está observando, ¿no? Bueno, a veces el smartphone también te ayuda, ¿no? A tener mucha información que te permite desarrollar pensamiento estratégico. Depende de qué veas en el smartphone, ¿no? Pero si te pasas todo el día chateando sobre cosas sin sentido, te digo, no estás desarrollando pensamiento estratégico. Pero si utilizas tu tiempo además para buscar información relevante, para preguntar a alguien que sabe, para, eh, digamos, buscar una información que te pueda ser útil, estás desarrollando pensamiento estratégico. Si estás viendo tendencias, si estás todos los días, no se puede escribir en Google y te van a llevar las noticias de tu interés, de alguna tecnología, de alguna
de algún producto, etcétera, ¿no? Entonces, hay que desarrollar pensamiento estratégico. Para eso, primero hay que ser muy observador, como digo, pero conectar distintas disciplinas de conocimiento, eso te ayuda a desarrollar pensamiento estratégico. Eh, ¿De qué otra manera? Pues hay que leer los diarios de vez en cuando, ¿no? De algunos temas que nos interesen. Eh, Estar muy atento a lo que va pasando. Suena sencillo, pero hay gente que no tiene esta competencia, ¿no? Y ustedes tienen que ser personas que sí la desarrollen. Luego vamos a ir viendo algunas otras cosas que nos ayudan a desarrollar el pensamiento estratégico. Creo que lo hablamos bastante poco cuando hablamos de estrategia dentro del octógono. ¿Qué más? Afán de logro y orientación a la acción. Es otra competencia estratégica, ¿no? Ser esa persona que marque la diferencia de algunos que son un poco más conformistas y otros que van identificando problemas, van identificando soluciones, van diagnosticando las situaciones y siempre están pensando, ¿no?, de cómo mejorar algo, ¿no? Un afán de logro, lograr cosas. Y no solo está pensando, sino que además se orienta a esa acción que se necesita para lograr esas cosas, ¿no? Eh, Tener esa proactividad, ¿no? Cuando uno entrevista a personas para contratarlas, una de las cosas que trata de medir es qué tan proactivo será la persona, ¿no? Para eso hay algunas preguntas que ayudan, pero para eso también ayuda a veces mucho más en estos procesos de selección de personal, lo que son los juegos de roles, ¿no? Grupales, donde se les asigna roles a un grupo de candidatos, se les plantea un problema y se observa cómo reaccionan, ¿no?, ahí en el proceso de selección. Y hay algunos que rápidamente se ve que toman la iniciativa, pero hay algunos que lo hacen con puro voluntarismo, pero otros lo hacen con conocimiento de causa y con digamos, argumentos, ¿no? Y eso se ve, no sé, quizás algunos de ustedes ya han pasado por un proceso de selección, pero algunos de ustedes van a pasar pronto. Se ve cómo reaccionan las personas y se ve que son personas orientadas a la acción, ¿no? Lo que se conoce como proactivos, pero no solo en ideas, sino en acción también, ¿no? Entonces, eso, aunque ustedes no los crean, es una competencia que hay que desarrollar. Quizás tú eres un poco más calmado, más pasivo, y te das cuenta, estás dando cuenta de eso, es que tienes que desarrollar esa competencia y puedes hacerlo, ¿no? Entrenándote en pequeñas acciones en el día a día de tu trabajo, de tu práctica, de tus estudios. De hecho, en la universidad hay distintos espacios en los que uno va formando ya desde la escuela, del colegio muchas veces, ¿no? Pero va formando esa afán de logro, ¿no? Identificar soluciones a problemas y irte a la acción. Si te falta un poco de eso, hay algunos ejercicios que hacer, ¿no? Y para eso lo primero es que hay que estar muy pendiente de cómo es uno mismo, muy pendiente de cómo es uno mismo. Por eso al inicio les pedí que hicieran un ensayo sobre quién soy yo. Ahora sigue siendo momento para que sigas analizándote. ¿Quién eres tú? ¿Eres una persona proactiva o te quedas un poco conforme con lo que tienes? ¿Cómo eres? Y si sientes que eres una persona conformista, por ahí alguno lo decía, eso se puede cambiar. No, es que yo soy así. No, eres así, pero no puedes no ser así. Porque uno puede cambiar hasta el último día de su vida, lo cual a veces es difícil, ¿no? Lo hablábamos cuando veíamos el caso, ¿no? Cuando hay prejuicios, complican a veces las relaciones entre las personas, pero uno puede dejar de tener prejuicios, porque uno puede cambiar, ¿no? Eh, Ahí algunos van a ver quizás la película El Señor de los Anillos, ¿no? Ya me he referido a ella cuando hemos hablado de autoridad, poder, pero ahí una de las cosas que uno ve es justamente que las personas, eh, por más que, y eso lo dice Gandalf en un diálogo de la película, pero en el libro lo dice otra persona,
¿no? Que todo ser vivo, toda persona, ya llevándolo a la realidad, tiene siempre la posibilidad de ser mejor, ¿no? De cambiar, de ser distinto. Todos tienen un rol en esta historia, ¿no? Lo decía un poco refiriéndose a Gollum, que es el personaje de la película. Porque Frodo quería eliminar a Gollum y Gandalf le dice, no, tranquilo, todos tienen un valor, todos tienen una razón de seguir estando y de mejorar, ¿no? Y de aportar y contribuir algo positivo. Entonces, esto lo digo ahora porque si sientes que de alguna de estas competencias tú, digamos, necesitas reforzar alguna, ten la seguridad que puedes hacerlo, ¿no? Aún estás muy a tiempo. Luego está el optimismo. Esa es otra competencia estratégica que, claro, si bien hay que tener sentido de la realidad y poner los pies bien en el piso, también hay que tener ese sentido del optimismo, ¿no? Una visión positiva de las cosas. Ser una persona más bien positiva, porque ya les va a tocar, quizás ustedes conocen gente que es muy pesimista, ¿no? Negativa, que todo va a ir mal, que no está bien, que no va a salir, que, uy, si uno piensa así, cuántas grandes cosas que han sucedido en la historia no hubieran sucedido, ¿no? Entonces, esas son competencias que vienen de actitudes, ¿eh? Hay que tener la actitud, pero luego hay que hacerlo, hay que ser positivo, hay que siempre buscar el lado positivo de las cosas, ¿no? De los problemas, sacar de un problema una oportunidad. Eso es, eh, son unas actitudes que hay que desarrollar, fortalecer, entonces se convertirán en competencias. Porque ante los problemas que se presenten en la empresa, en la organización, saldrá a relucir esa fuerza interna que a veces hay que sacar, ¿no? A veces les va a pasar a ustedes, la gente está hoy, con todo este problema del COVID, mucha gente que está desanimada, desalentada, están con problemas serios en sus empresas, pero ahí va a salir alguno que le va a poner fuerza, ¿no? Aún quizás dolidos, con preocupación, pero le ponen la fuerza necesaria, ¿no? Y eso marca la diferencia, porque hay una mirada estratégica, es decir, el entorno no nos va a vencer. Como conozco el entorno, puedo ir a sacar oportunidades que beneficien a la empresa, ¿no? Entonces, esa es una competencia, ¿no? Entonces, es gente que marca la diferencia, ¿no? La gente que tiene visión de negocio, afán de logro, orientación a la acción, optimismo, ¿no? Aunque dicen que un pesimista es un optimista pero con experiencia, ¿no? Así a modo de broma. Pero de alguna manera sí hay que tener ese sentido de la realidad, ¿no? Tampoco un optimista no es un tipo que está en las nubes, ¿no? Hay que tener mucho sentido de la realidad con el optimismo, entonces ese optimismo contagiará porque tendrá sustento. Son algunas cosas importantes que considerar. Un buen estratega también sabe gestionar recursos, que eso es algo que como ingenieros se les ha formado mucho, ¿no? La gestión de los recursos, ahí la eficiencia, ¿no? En el uso de los recursos, recursos tipo materia prima, recursos insumos, recursos monetarios, recursos eh, personal. Aquí podemos poner a las personas como un recurso también, aunque no es muy bueno, pero también hay que saber gestionar a las personas, ¿no? Dónde mando a qué personal a que haga qué tareas, ¿no? A qué especialista pongo en este proyecto. Esa es parte de la gestión de los recursos. Entonces, hay gente que sabe gestionar muy bien, es muy disciplinado, identifica las características de cada recurso y cómo gestionarlos. Esa capacidad de gestionar recursos también es una competencia estratégica. Si no sabes gestionar recursos, preocúpate mucho, ¿no? Sobre todo a esta altura. Hay gente que es más bien, por ejemplo, muy gastadora, ¿no? Bueno, tenía un socio en uno de mis emprendimientos que solía
ser un poco gastador, ¿no? Gastaba a veces más de la cuenta, ¿no? Entonces ahí uno tiene que ser un poco la contratuerca, ¿no? Y de vez en cuando decir, oye, tranquilo, este viaje no es necesario, ¿no? Esta compra no es necesaria, pensémoslo bien, ¿no? Porque ahí puede haber un problema de mal uso de los recursos, ¿no? O de un mal gasto innecesario de recursos. Entonces, ese tipo de cosas son importantes, saber gestionar recursos, saber asignarlos correctamente, pensando siempre en los objetivos de la empresa. También la gestión del tiempo, ¿no? El tiempo de uno y el tiempo de los otros, ¿no? Hay algunos jefes que a veces sin darse cuenta le hacen a uno perder mucho tiempo, ¿no? Te citan a reuniones que no llegan a nada. Luego vamos a ver un poquito más de eso, pero saber gestionar el tiempo tuyo y de otros, que también es parte de la gestión del recurso, porque el tiempo es un recurso valioso, ¿no? Y escaso. Es un recurso escaso muchas veces, por lo tanto hay que saber gestionar el tiempo. Eh, si no gestionamos bien nuestro tiempo, entonces tomaremos malas decisiones o no llegaremos a tomar las decisiones que debemos tomar. Lo hablábamos un poco cuando hablábamos de delegación, ¿no? Entonces para eso hay herramientas también. En todo esto hay herramientas, para la gestión de recursos hay herramientas, ¿no? Si es un proyecto, hacer un buen planning del proyecto, identificar bien los recursos en cada etapa, identificar bien los tiempos y los plazos, son herramientas que te ayudan a gestionar adecuadamente los recursos. Lo mismo con el tiempo, ¿no? Hay herramientas que ayudan a gestionar mejor el tiempo, el avance de las obras, el avance de los proyectos, los EDTs, ¿no? Ustedes deben estar llevando o deben haber llevado el curso de proyectos, ahí entienden claramente, ¿no? Con tener un buen Gantt ya es un gran avance, ¿no? Para ir gestionando el avance del proyecto. Pero aún se pueden tener herramientas más avanzadas siempre, ¿no? Para que no viva uno siempre dejando las cosas pasar y que al final está terminando todo de último momento, ¿no? Bueno, algunos tenemos esas debilidades, hay que reconocerlo, pero siempre hay herramientas que ayudan a que esto no suceda así, ¿no? Yo tengo una buena herramienta que me ayuda mucho, la tengo siempre aquí en el escritorio y en la oficina también. Es un cuadro que ustedes quizás lo han visto, ¿no? Con 4 cuadrantes, ¿no? En el primer cuadrante dice las cosas que son urgentes e importantes. Las cosas urgentes e importantes. Esas son las que hay que hacer ya, ¿no? Las cosas que son urgentes pero no importantes. Las cosas que son importantes pero no urgentes. Y las cosas que son ni urgentes ni importantes. Entonces, el día lunes llega uno a la oficina, ve la semana pasada y vuelve a plantear, ¿no? ¿Qué cosas esta semana son urgentes e importantes? A eso me tengo que abocar las primeras horas de la mañana del día, ¿no? ¿Qué cosas son importantes pero no muy urgentes? Estas cosas las puedo ver quizás el martes en la tarde, miércoles, ¿no? ¿Qué cosas son urgentes pero no importantes? Las tengo que ver entre hoy en la tarde y martes en la mañana, ¿no? Y así voy planificando y voy ahí viendo cómo gestiono mi tiempo en función a las cosas. Y eso es una herramienta muy sencilla que uno la tiene ahí y ayuda mucho a hacer una mejor gestión del tiempo, ¿no? Lo mismo con la gestión del estrés, ¿no? El estrés es una de esas enfermedades del siglo XXI, ¿no? Hay mucha gente, cada vez más gente en situación de estrés. Porque sí, la vida es cada vez más dinámica, más acelerada, ¿no? Hay mucha competitividad, mucha competencia, y eso hace que algunas personas pasen a sufrir estrés. Y eso es peligroso, ¿no? Uno dice, no, un poco de estrés, sí, un poco de estrés no hace mal, pero cuando esto ya se hace crónico, empiezan a haber problemas ya de salud, ¿no? Surgen alergias, problemas gastrointestinales, insomnio. Ya con el insomnio llegan realmente situaciones de
pérdida de memoria, ¿no? Distracción constante, por lo tanto, muy mal rendimiento, ¿no? Dolores de cabeza, las migrañas famosas, ¿no? Y esto no es bueno para la persona porque luego empieza a generar ansiedad y esa ansiedad se puede agravar y convertirse en un cuadro de angustia, ¿no? O ansiedad ya fuerte. Y esto te puede llevar a cuadros de depresión. Y eso es, eh, eso es lamentable que suceda. Sí, sí, les cuento que a mí me ha pasado que en un momento alguien con quien trabajaba muy de cerca llegó a tener un cuadro de depresión. Es una de las circunstancias más difíciles que me ha tocado ver, ¿no? Porque ahí hay que tener mucho cuidado con qué acción se toma con esta persona, ¿no? Porque tenía un cuadro de depresión severa, ya tenía algún historial previo, entonces hay que saber manejar eso, ¿no? ¿En qué curso nos enseñan a manejar una situación de tener una persona a tu cargo que tiene un proceso de depresión? Eso normalmente nos enseña, pero hay que tener parte de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Hay mucho sentido común y tener la capacidad de, digamos, mantener la calma, saber analizar la situación, tratar de investigar lo más posible sobre esa persona de manera muy discreta. Son las cosas que uno hace, ¿no? No está en un manual, eso depende mucho de las circunstancias, ¿no? Triangular con otras personas, incluso con la familia de la persona, ¿no? Para ver qué tan grave es esto, cómo se está manifestando no solo en el trabajo, sino en otras circunstancias. Conformamos un pequeño comité con el que íbamos evaluando permanentemente el caso de la persona, hasta que llegó a una circunstancia así, esto se iba agravando, había una medicación, pero era muy complicado, ya venía de atrás. Y claro, en ese momento no puedes, porque además su rendimiento va bajando de una manera muy marcada, entonces ya también afecta el desempeño y el desarrollo de las actividades en la empresa, pero en ese momento no puedes tomar una medida drástica porque puede ser contraproducente con el estado eh, psicológico, psicosomático de la persona. Entonces hay que tomar medidas muy suaves, conversar mucho con la persona, hacerle ver que es necesario un descanso, darle unos días libres, adelantarle las vacaciones, que fue un poco lo que se hizo, y mucho diálogo y sobre todo buscar personas que puedan llegar a esta persona que tenga un problema de, de depresión para que por propio convencimiento se someta a un tratamiento y esto normalmente conlleva a un alejamiento del trabajo cotidiano, ¿no? Entonces, este tipo de cosas pueden llegar a pasar, muchachos. Entonces hay que tener también cierta capacidad para gestionar el estrés. Ahora, en todo esto que es pensamiento estratégico, ayuda a leer buenos libros, ¿no? Hacer deporte, aunque ustedes no lo crean, el hacer deporte y más aún deportes colectivos ayuda mucho en desarrollar este pensamiento colectivo, ¿no? Leer buenos libros, juegos de estrategia, ¿no? Eh, mucha observación, ¿no? Para el estrés, ya lo digo, el deporte ayuda muchísimo, ¿no? Esa capacidad de salir, hacer algún deporte, distraerse, ¿no? Bueno, hay gente a la que ir a tomar un café, ¿no? Te sientes estresado, ir a tomarte un café, distraerte un poco, sal de paseo al campo, eh, siéntate y piensa. A veces eso ya es una buena acción. Siéntate a pensar, a planificar. Parece cosas muy sencillas, ¿no? Ah, cualquiera lo hace. No, hay gente que no lo hace y le va mal, ¿no? Entonces, este tipo de cosas siempre repasándolas, ¿no? Sientes que te estás estresando. Bueno, a ver, tienes que llegar nuevamente a tener las cosas bajo control, ¿no? Y eso, aunque ustedes no lo crean, son competencias. Y el que sabe manejar el estrés marca la diferencia con el que no lo sabe manejar. Aquel que en situaciones de presión en el trabajo empieza a gritar, a insultar, desaparece de la oficina, etcétera, va a marcar la diferencia con respecto a aquel
bueno, va a ser muy distinto con respecto a aquel que sepa mantener las cosas bajo control, no enfadarse, no tratar mal a las personas, ¿no? Porque el estrés suele llevar a esas circunstancias, a decir cosas hirientes al resto, ¿no? Parecen cosas sencillas, pero son sumamente importantes cuando uno está trabajando en la vida empresarial o organizacional, ¿no? Más si hay un trabajo con mucha presión, muchos resultados encima. Y si sientes que el estrés te está venciendo y que tómate un descanso, ¿no? Quizás no es el momento, no es el lugar. Eh, y desarrolla este tipo de competencias poco a poco. Como les digo, el deporte ayuda mucho a leer buenos libros, ver buenas películas, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Porque ahí tu voluntad y tu inteligencia están en juego. Y esas son las que tú tienes que cultivar siempre. Bueno, esas son algunas competencias estratégicas para tener visión de negocio, capacidad de gestionar recursos, gestionar el tiempo, el estrés, ¿no? Marcar la diferencia en cuanto a algunas actitudes dentro del trabajo, optimismo, ¿no? Etcétera, realismo, además. Luego hay otras competencias que son las competencias ejecutivas, ¿no? Competencias ejecutivas que tienen que ver con que no solo esa visión que uno tiene se plantee, se sepa analizar, sino que se hagan las cosas, ¿no? Un buen maestro siempre nos decía, quizás ya se los he dicho antes, sí, ya se los he dicho antes, un buen ejecutivo es aquel que hace que las cosas que tienen que suceder en la empresa sucedan. Ya no solo la estrategia, sino la ejecución. Eh, Hay gente que es muy buena estratega, pero no tiene buenas capacidades ejecutivas. Eh, de los buenos y de los malos, ¿no? Entonces, competencias estratégicas, pero ejecutivas. Claro, hay gente que tiene muy buena competencia estratégica y como no es muy buen ejecutivo, contrata buenos ejecutivos. Ahí, bueno, en estas historias de guerra, Hitler era un tremendo estratega, eh, pero no era muy buen ejecutivo. Nunca estuvo cerca de estar en un campo de batalla real, pero tenía muy buenos generales, ¿no? Napoleón, otro gran estratega, pero no muy buen ejecutivo. Y así uno puede ver en la historia, ¿no? Eh, Personajes, ¿no? Parece que San Martín también era muy buen estratega, un buen político, pero no tan ejecutivo, ¿no? Ya se dan cuenta que no, finalmente no batalló mucho, al menos para la independencia del Perú, ¿no? Gran diferencia de un Miguel Grau, ¿no? Que era, además de excelente estratega, excelente, demasiado buen ejecutivo, ¿no? Porque todo lo que hizo con su barco, ¿no? Bueno, yo siempre me voy a los temas de guerra, pero también se puede ver esto en otros aspectos del fútbol o de los negocios también, ¿no? Un Steve Jobs que era extraordinario estratega, pero tampoco no era muy buen ejecutivo. Lo que tenía eran buenos equipos de trabajo, ¿no? Pero visionario, vendedor, ¿no? Eso de todas maneras. El liderazgo lo vamos a ver después, que es otro grupo de competencias. Entonces, como competencias ejecutivas, uno, está la delegación, de la que hemos hablado en la clase pasada, ¿no? Esa capacidad de transferir a otras personas decisiones para, de alguna manera, tener un poco más de tiempo y que esas decisiones se tomen en el momento correcto por una persona capaz de hacerlo, ¿no? Por eso es importante el marco decisional, hacer la transferencia y identificar a la persona correcta, ¿no? Para eso hay que conocer bien a las personas, ¿no? En el plano ejecutivo hay que conocer muy bien a las personas. Por eso está a nivel de la atractividad, donde están los estilos de dirección, las personas en sus puestos y el saber hacer, si se acuerdan, en el octógono, ¿no? Las competencias ejecutivas están en el segundo nivel del octógono. Hay que conocer bien a las personas para delegar las tareas, decisiones, ¿no? Comunicación.
lo mismo. Vamos a tener las siguientes, de aquí a 2 clases, hablaremos un poco más de comunicación, pero saber comunicar las ideas que uno tiene, las indicaciones que uno tiene que dar, las órdenes que debe dar, saber comunicarlas es una competencia sumamente importante, ¿no? Ya saben que cuando uno comunica hay que transmitir el mensaje, pero hay que asegurarse de que ese mensaje ha sido perfectamente comprendido, ¿no? Para eso una de las mejores prácticas es hacer la indicación y pedirle a la persona que repita lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces ahí te aseguras de que realmente entendió. Es una práctica muy frecuente para asegurarse de que una indicación, una orden, ha sido entendida de manera correcta, ¿no? Entonces, tener capacidad de comunicación, y esa es otra habilidad que hay que desarrollar, ¿no? Porque eso es lo que el fundador de esta universidad, de alguna manera, hablaba como el don de lenguas, ¿no? La capacidad de poder comunicarnos con personas de distintas condiciones, ¿no? O sea, tú tendrás que ser bueno comunicándote con obreros no profesionales, incluso capacidad de comunicarte con personas no instruidas o con primaria completa, secundaria completa, tienes que desarrollar la competencia de comunicarte con ellos y con tus colegas profesionales y con los gerentes y con un cliente, ¿no? Con los distintos grupos de interés, ¿no? Una minera tiene que hablar con las comunidades nativas, con las ONGs, con el gobierno, con gerentes de otras empresas, con el cliente en el extranjero. Esa capacidad de comunicación versátil que uno tiene que tener. Y para eso, leer mucho. Leer mucho es la mejor forma de mejorar tus capacidades de comunicación. Conversar mucho, ¿no? Conversar y tener un coach. Bueno, en todo esto es bueno tener un coach que de vez en cuando, y lo ideal es que sea tu jefe, ¿no? Que de vez en cuando te diga, me parece que en esta parte de la reunión has hablado temas irrelevantes para la reunión y que no te duela, ¿no? Al menos es algo que suelo hacer con la gente con la que trabajo. Después de una reunión, si es necesario, se le dice, ¿no? Mira, creo que le estás dando mucha vuelta a este tema cuando lo estás explicando. Y si a mí me dicen si puedo mejorar en algo, extraordinario, se recibe siempre bien, ¿no? Que te digan, oye, me parece que aquí has confundido un poco estos conceptos, revisa bien para que cuando lo expliques se entienda mejor, ¿no? Leer mucho, saber escuchar, ¿no? Saber escuchar. Esto yo les cuento así brevemente para no hacerlo muy largo. He trabajado con comunidades indígenas en la Amazonía, comunidades andinas en la sierra de Cusco, con pescadores en Talara, con muchos grupos, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno tiene que saber hacer al inicio es saber escuchar, para identificar qué términos usan para referirse a qué aspectos de una temática. Saber escuchar y rápidamente adaptar tu lenguaje a su lenguaje, ¿no? Eso en un taller, en una reunión, para que no les suene raro cuando hablas temas muy técnicos, ¿no? Entonces hay que saber, algunas veces de manera rápida, ágil, adaptar el lenguaje de lo que quieres transmitir al lenguaje que ellos utilizan. Esas son habilidades comunicacionales, ¿no? Y para eso, saber escuchar. Saber escuchar es fundamental, por eso ustedes ya deben saber, por eso tenemos 2 oídos y una boca, ¿no? Bueno, yo ahora en estas clases hablo mucho porque estoy frente a una cámara, pero normalmente en las clases me gustaría mucho más escucharlos a ustedes, ¿no? Ahora es casi un monólogo, pero uno tiene que escuchar más y hablar menos, ¿no? Por eso tenemos 2 oídos y una boca. Eh, y desarrollar vocabulario más complejo, más sencillo. Eh, ¿Cómo le explicas, y esto me ha tocado, ¿no? ¿Cómo le explicas a un grupo de comuneros nativos de una comunidad ashéninca en la orilla derecha del Ucayali, que es donde tuve un proyecto de producción de madera? ¿Cómo le explicas, cómo le enseñas a cubicar su madera? Que es sacar el volumen de cuánto volumen de madera hay en un tronco, para que puedan ponerle un precio y ganar lo que tenían que ganar. En ese momento los ayudamos a mejorar sus capacidades de negociación en la venta de su madera.
Pero cuando entramos ya con un antropólogo, encontramos que ellos en su idioma enumeraban hasta 10 y después tenían una palabra que era muchos, muchos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 10, muchos. Entonces no manejaban cifras grandes y por lo tanto también comprendimos de alguna manera por qué eran fácilmente engañados por los madereros, que venían y le ofrecían 100 soles por su madera y les parecía mucho dinero y ya vendían su madera a bajo precio, digamos casi regalado, ¿no? Entonces ahí tuvimos que pensar en cómo explicarles primero los valores numéricos, aunque algunos sí hablaban español y siempre eso ayuda en un proyecto como este, pero luego a cubicar la madera, hacerles entender que el precio depende, o el precio que van a recibir depende del volumen que mide un tronco y cómo se calcula, hay que adaptar el lenguaje a explicarlo eso. Entonces ahí son estas habilidades de comunicación. Saber trabajar en equipo, ¿no? Saber trabajar en equipo es otra competencia. Por eso en la universidad tantos trabajos en equipo, ¿no? Para que ustedes vayan formándose en esas capacidades de identificar en grupo un problema, plantear una agenda para la reunión, controlar esos tiempos, ¿no? Esas reuniones que en el Perú tenemos un problema de reunionitis, ¿no? Reunión tras reunión tras reunión y no llegamos muchas veces a cosas concretas, ¿no? Eh, entonces hay que saber trabajar en equipo, ¿no? Una reunión siempre con una agenda. Si a ti te toca organizarla, hay que enviar la invitación con tiempo, una agenda, medir bien la duración de la reunión, no hacerla larga y en la reunión, por ejemplo, marcar la pauta. Si alguien se sale por las ramas, que esto es muy peruano, ¿no? Nos encanta hablar, poner ahí el orden y eso no nos gusta a los peruanos tampoco, ¿no? Alguien está hablando de más, a nadie le gusta decirle, oye, creo que después conversamos sobre este tema, vamos al punto. Hay que tener fuerza de voluntad para hacerlo, ¿no? Porque a veces la gente lo toma personal y no, eso hay que desterrarlo. Trabajo en equipo hay que ser muy eficientes. Tuve la suerte de trabajar durante 6 años en una empresa holandesa. Ahí tuve un jefe holandés y el tipo, ahí aprendí muchísimo en el manejo del tiempo y el manejo de las reuniones, ¿no? Y el manejo del trabajo en general, la gestión del tiempo y del trabajo en equipo, ¿no? No, uno no sentía que perdía el tiempo cuando iba a las reuniones de trabajo con este jefe, luego ya con los otros jefes sí. Después hubo un jefe peruano que nos encantaba ahí la cháchara, como se dice, ¿no? Entonces, trabajo en equipo es saber aprovechar el tiempo del equipo, saber identificar las potencialidades de cada uno de los miembros del equipo, por eso el conocimiento de las personas, ver cómo cooperan unos con otros para lograr resultados, ¿no? Sacar el máximo potencial de cada uno. Eso es lo que un líder de equipo tiene que lograr, ¿no? Sacar el máximo potencial de cada uno. Un buen jefe tiene que lograr eso. Y para eso hay que conocerlos bien, cada uno, y cómo agruparlos, ¿no? Nosotros teníamos reuniones, ahí les voy contando un poco mi experiencia para que no sea tan aburrido, y solíamos ir reuniones de a dos. Alguien en el mundo dijo, pero ¿por qué van dos a una reunión? No, era importante, porque salíamos de la reunión con un cliente o un potencial cliente y revisábamos la reunión y nos damos cuenta que alguno había tenido una percepción, otro otra percepción. Y se sumaban y analizábamos qué propuesta podíamos empezar a trabajar cara a un cliente, ¿no? Entonces, ¿quiénes deben ir a esa reunión? El especialista y el que tiene una mirada un poco más disruptiva van a esa reunión, ¿no? Entonces, saber combinar también personas en el equipo es una capacidad. Todas estas son competencias, ¿no? Capacidad de una competencia, mejor dicho, ¿no? Que hay gente que sabe bien. A mí me ha pasado también, poco a poco, cuando uno va conociendo personas, alguien me llama y me dice, necesito una persona de tales competencias, tal perfil. Entonces uno rápidamente, estas personas te pueden servir y los recomiendas, ¿no? Porque los conoces bien, has trabajado con ellos y uno también
hace de alguna manera ese soporte a las personas, ¿no? Muy bien, entonces estas son algunas de las competencias ejecutivas. El próximo martes vamos a seguir viendo algunas de ellas. Eh, y como les digo, lo importante de esta sesión es que ustedes vayan viendo, autoanalizándose cómo están en cada una de ellas, qué pueden mejorar. Y seguiremos hablando de esto la próxima clase. Entonces, les agradezco mucho la atención, que estén aquí y nos vemos el día martes de la próxima semana. Muchas gracias, hasta entonces.